المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja del mal que hay en nuestros propios egos y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe, porque aquella persona que Allah la guíe, nadie podrá desviarla, y aquella persona a la que Allah no le conceda la guía será su propia perdición y vivirá en una vida de oscuridad y de tristezas. Mientras que aquella persona a la que Allah Azza wa Jal le conceda la guía tendrá una vida sencilla, una vida práctica, una vida con luz en el corazón y el mejor de los destinos en el más allá, lo que todos ansiamos, el paraíso. Esta primera charla que vamos a tener es sobre el concepto de lo que es la adoración en el Islam. En esta legislación nuestra, en la Sharia, ¿cuál es el concepto de la palabra adoración, o como la conocemos como terminología en el idioma árabe, al-ibada? Esa palabra, los sabios la han definido para que sea de una mejor comprensión para todos los musulmanes y que podamos entender qué abarca, es decir, todo lo que comprende esa palabra. Cuando hablamos de ibada o de adoración en el Islam, ¿cuánto abarca o cuánto comprende en nuestra vida esa palabra? La definición que han dado los sabios en el idioma árabe es ismun shamil li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Es decir, es una palabra genérica o una definición genérica de todos aquellos actos que ama a Allah y se complace de ellos. Esa es la definición. Y ahora vamos a ir explicando palabra por palabra qué es lo que significa esta definición. Cuando dijimos que es un nombre general o una palabra general, es decir, que esta palabra, cuando decimos adoración, implica un montón de cosas. ¿Cuáles son las cosas que implica esta palabra? Todo aquello que Allah ama y se complace de ello. Cuando decimos todo lo que Allah ama, nos referimos a los sentimientos que están en el corazón, a los pensamientos que están en la mente de las personas y a las obras físicas que realiza la persona con su cuerpo. Todo esto son observados por Allah, y todo lo que nosotros hagamos o tengamos de sentimiento en nuestro corazón o de pensamiento en nuestra mente o de obra con nuestro físico que complazca a Allah y Él lo ame, que nosotros lo realicemos, eso entra dentro de lo que consideramos ibada o acto de adoración. Vayamos a un primer ejemplo, cuando dijimos un sentimiento dentro del corazón. Cuando la persona se enfrenta a una situación difícil y su corazón siente miedo, e inmediatamente el corazón se vuelca hacia Allah buscando protección, buscando socorro, buscando ayuda, que es algo que naturalmente el corazón del ser humano hace. La diferencia está en hacia quién se orienta el corazón en un momento de dificultad. Nosotros como musulmanes sabemos que el que nos pone las situaciones, que el que designa para nosotros qué es lo que nos va a suceder, es Allah. Y que como es Allah el que nos ha puesto en esa situación, es solamente Allah el que nos puede proteger en esa situación y es el que puede retirar esa prueba o esa situación que nos está generando temor y miedo. Entonces, si el corazón del musulmán en ese momento, su sentimiento de buscar protección, socorro y ayuda, se inclina hacia Allah, ese sentimiento es un acto de adoración. Dijimos un pensamiento. Un pensamiento también puede ser un acto de adoración. Y el ejemplo más claro que podemos poner es el recuerdo de Allah.
cuando nosotros tenemos en nuestra mente presente que Allah Azza wa Jal nos está observando en todo momento y que Allah sabe lo que nosotros estamos pensando. Y por lo tanto tratamos de pensar el bien y de buscar aquello que complace a Allah en cada situación. Entonces, buscamos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquellos duás, aquellos recuerdos que solía decir ante situaciones específicas y que nos han llegado a través de las narraciones de la sunna, como por ejemplo el duá que se dice cuando uno va a entrar al hogar, o el duá que se dice cuando uno va a salir del hogar, o el duá que se dice cuando uno va a comenzar a comer, o el duá que se dice cuando uno ha finalizado de comer. Todos estos pensamientos que uno tenga, ya sea que los pronuncie con la lengua o solamente los mantenga dentro de su mente y de su corazón, estos son también actos de adoración. Y dijimos, por último, obras que se realizan con el cuerpo. Entonces, el ayuno es un acto de adoración. Ayudar a un hermano a hacer una tarea que está realizando es un acto de adoración. Hacer la oración es un acto de adoración. Levantarse para orar es un acto de adoración. Con esto entendemos o terminamos de comprender la definición de lo que es ibada o acto de adoración, que es todo acto que uno realice que complazca a Allah, ya sea este acto en el corazón, en la mente o con actos físicos. Cuando nosotros hablamos de la adoración en el Islam, podemos comprender mejor todo lo que implica este aspecto, teniendo en cuenta nuestras enseñanzas anteriores o lo que nosotros vemos en otras culturas o en otras religiones o en la sociedad misma en la que nosotros vivimos. Y podemos ver que para otras religiones o otras ideologías, cuando se habla de adoración o cuando se habla de devoción, significa apartarse completamente de este mundo. Es decir, negarse todo aquello que tenga que ver con alguna forma de placer, de lo que esté relacionado con las pasiones de este mundo, y apartarse de la vida normal o natural que pueda tener el ser humano. Eso es lo que se considera a veces adoración o devoción en otras religiones. En otras ideologías, también la adoración o la devoción tiene que estar circunscripta a un lugar. Es decir, solamente se puede adorar a Dios en una iglesia, o solamente se puede adorar a Dios en una sinagoga, o solamente se puede adorar a Dios en un lugar en particular. En otras religiones o en otras ideologías, los actos de adoración o de devoción únicamente se pueden realizar detrás de un sacerdote o un director. Estos tres casos que hemos mencionado lo hacemos para darnos cuenta de que la definición islámica de un acto de adoración es mucho más amplia, porque en el Islam un acto de adoración no está limitado por tener que abandonar una vida normal o una vida natural siguiendo las inclinaciones que tiene cualquier persona. Tampoco está circunscripto a un solo lugar, es decir, que los musulmanes solamente adoramos a Allah dentro de las mezquitas y cuando salimos de la mezquita ya no podemos adorar a Allah. Y tampoco estamos limitados por tener que seguir a una persona para realizar los actos de adoración. Es decir, que el musulmán hace una oración detrás de un imam, como puede hacerle sola en su casa, como puede recordar a Allah solo. Y cómo puede también tener estos sentimientos que también son actos de adoración de manera individual. No está limitado a tener que seguir a un imam o a un líder religioso. El concepto de adoración, como vemos en el Islam, está basado entonces en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la solidez en la creencia y en los pensamientos. Segundo, la pureza del espíritu. Y tercero, la rectitud de las acciones.
Todo esto que hemos explicado hasta ahora se puede sintetizar en estos 3 puntos. ¿Cuál es la solidez de la creencia y de los pensamientos? Es que todo acto de adoración, para ser aceptado por Allah, tiene que estar basado en una creencia firme, en una creencia aceptable. Es decir, en una intención sincera de que lo que estamos haciendo se lo queremos dedicar a Allah. Pongamos, por ejemplo, un acto físico, el ayuno. El ayuno puede hacerse con una intención devocional de querer adorar a Allah con ese acto, como puede hacerse también con una intención de bajar de peso. Exteriormente, las 12 horas de ayuno son iguales. La persona deja de comer y de tomar durante 12 horas. Uno guarda en su corazón la intención de adorar a Allah y otro guarda en su corazón el anhelo de bajar de peso. Exteriormente el acto es el mismo. Lo que transforma ese ayuno en un acto de adoración es esta solidez en la creencia y la intención de transformar ese acto físico en algo que complazca a Allah. Y hay otra condición dentro de la creencia para que este acto de adoración sea aceptado, y es que tiene que estar dirigido sinceramente a Allah. Si no está dirigido únicamente a Él, este acto de adoración no es aceptable. Y nosotros podemos observar esta simple condición en el mismo testimonio de fe que nosotros pronunciamos. Nosotros decimos, La ilaha illallah, no hay Dios o no hay divinidad con derecho a ser adorado excepto Allah. Es decir, que cualquier obra o acto de adoración que nosotros realicemos, si tenemos la intención en nuestro corazón y en nuestra mente de agradar únicamente a Allah, porque es el único que merece el acto de adoración, entonces este acto de adoración entra dentro de la categoría de aquello que puede ser aceptado por Allah. Pero si dentro de nuestra intención no solamente queremos agradar a Allah, sino que queremos agradar a Allah y llamar la atención de alguna persona, o agradar a alguna persona o alguna otra deidad que puede estar escondida en el corazón del musulmán, entonces ese acto de adoración deja de ser plausible de ser aceptado por Allah, porque se está cometiendo un acto de idolatría. Es decir, ese acto de adoración, en vez de ser dedicado solamente a Allah, está siendo orientado hacia otro. Y un ejemplo de eso puede ser cuando realizamos una oración. Todos y cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo y cuánta atención y cuánta dedicación le dedica a las oraciones voluntarias. Quiere hacer, por ejemplo, las oraciones voluntarias que se hacen antes de la oración del mediodía, antes del Dhuhr. Si está en su casa solo, nadie lo ve, no hace las oraciones voluntarias. Está apurado, quiere cocinar o quiere terminar con sus obligaciones, entonces no hace estas oraciones. Pero si tiene un amigo en la casa y quiere impresionarlo, quiere hacerle ver de que es un buen musulmán y religioso, entonces no solamente realiza estas 2 oraciones voluntarias, sino que las alarga. En vez de hacerla de 2 o 3 minutos como normalmente hace sus oraciones voluntarias, las hace de 10 minutos. Y pone cara de concentrado, y trata de hacer parecer de que como que es muy devoto en su oración. Esto es un acto que se distingue de lo que es la persona cuando está solo con Allah. Entonces esta oración no está haciéndola, a pesar de que en apariencia es una oración y la dirige a Allah, porque no está parado enfrente de su amigo orándole a su amigo, sino que está orando a Allah, pero su intención dentro de su corazón es llamar la atención o complacer o hacerse ver que es religioso delante de ese amigo. Entonces, todo eso extra que tiene esa oración no es aceptada por Allah. Allah dice en un hadith qudsi, en un dicho que Él revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que no es parte del Corán, le dice: yo soy el más orgulloso de los socios
y no necesito a un socio. Toda aquella obra que se realice para otro que para mí, el día del juicio la rechazaré y le diré a la persona que la haya realizado: ve y pídele a aquellos para los que obraste que te den tu recompensa si es que pueden, y no podrán hacerlo. Este hadiz Qudsi, este hadiz que nos relata el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos evidencia que Allah Azza wa Jal, que todo lo sabe, que sabe la devoción que nosotros tenemos hacia Él y sabe lo que nosotros podemos hacer extra en ese momento en el que queremos llamar la atención o hacernos ver delante de otra persona, todo ese porcentaje de ese acto de adoración nos va a ser rechazado. Y el día del juicio Allah nos va a decir: ve a tu amigo y pídele a él que te recompense por ese acto de adoración que hiciste para llamar la atención. Y evidentemente la persona, si es que va y le pide la recompensa a ese amigo no va a poder recompensarlo por él. Es decir, que no existe una recompensa por ese acto de adoración. Y por eso dijimos que la primera condición para que un acto de adoración sea aceptable es que la intención en el corazón tiene que ser sincera de dirigirlo solamente a Allah. Y eso está basado en la primera parte de la shahada que todos pronunciamos, que es la ilaha illallah. Esta es una de las condiciones del testimonio de fe, de la shahada, por la cual todos nuestros actos de oración deben dedicarse únicamente a Él. El segundo de los puntos de lo que significa un acto de adoración es que este acto de adoración tiene que llevarnos a nosotros a purificar nuestro espíritu, es decir, purificar nuestro ego. El acto de adoración tiene que llevarnos a ser una mejor persona, un mejor musulmán, un mejor ser humano. Como por ejemplo, los actos de adoración que encierran generosidad. Nosotros conocemos que existe un acto de adoración que es el zakat, o la contribución social obligatoria, por la cual los musulmanes que tienen un ahorro sacan un porcentaje de ese ahorro y lo tienen que compartir con aquellas personas menos afortunadas o que tienen deudas o que tienen alguna necesidad, o aquellos que son pobres. Esta es una obligación y es un acto de adoración. Y también existen otras caridades que la persona puede hacer por fuera de esa obligación. Entonces, al realizar una sadaqa, al realizar una caridad, la persona no solamente está contribuyendo con la sociedad y con los pobres, sino que también está purificando su corazón de la avaricia. Está llenando su corazón de generosidad y diciéndose a sí mismo: así como Allah ha sido generoso conmigo y me ha dado toda esta gracia, quiero compartir esta gracia y ser generoso con mis hermanos y con aquellas personas que me rodean. Entonces, esto encierra una purificación de sí mismo, una purificación del ego. Y el último de los puntos de lo que describe un acto de adoración es la rectitud de las acciones. Entonces, los actos de adoración son siempre para mejorar la actitud que la persona tiene hacia Allah y la actitud que la persona tiene hacia sus semejantes. Si nosotros analizamos todos los actos de adoración que existen en el Islam, desde la oración, el ayuno, las caridades, la peregrinación, la ayuda al menos afortunado, vamos a encontrar que todos estos actos mejoran a la persona y ayudan a la sociedad en la que vive. Características que también tiene la adoración dentro del Islam. La primera de ellas, también basada en la primera parte del testimonio de la ilaha illallah, es que no existen intermediarios. Cuando nosotros decimos que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah, es que nuestros actos de adoración tienen que ser dirigidos directamente
a Allah. Y aunque existe en el Islam el imama o de que algunas personas sean líderes o dirijan los actos de adoración, esto no significa de ninguna manera que ellos sean una forma de intermediarios entre los orantes y Allah, sino que dirigen este acto de adoración que es comunitario, porque hay actos de adoración en el Islam que son individuales y actos de adoración que son individuales. Entonces estos actos de adoración son solamente eruditos que Allah les ha concedido una fuente de saber y que por lo tanto tienen la responsabilidad de hacer llegar ese conocimiento al resto de las personas, pero no son de ninguna manera intermediarios entre el hombre y su Señor. Y eso también significa de que estos líderes, ya sean, como dijimos, los sheikhs, los imam o los ulama, los sabios, tampoco pueden hacer nada por las personas. Es decir, esta falsa esperanza que tienen algunas personas de decir, por favor usted haga una súplica por mí porque mi súplica no sé si va a ser aceptada por Allah, o usted pida perdón por mí, o esperar que las oraciones de otra persona sean aceptadas para uno. Esta es una falsa esperanza que destruye el Islam, porque nos dice que nosotros, cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones y que cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aclarando este significado, una vez se acercó a su hija Fátima y le dijo: «Oh Fátima, hija de Muhammad, no podré hacer nada por ti para salvarte el día del juicio». Él era el profeta Muhammad, la persona más amada por Allah, y le estaba diciendo a su hija que ella no se abandone al pensamiento de que ella era la hija del profeta y que por eso podía llegar a estar a salvo del castigo o que no tendría juicio el día del juicio final. Que ella misma, y a pesar de ser Fátima, la hija del profeta Muhammad, tendría que ganarse la salvación y el paraíso por sí misma. En una leya en el Sagrado Corán, Allah le dice al profeta Muhammad: recuérdales a la gente que tú eres solamente un amonestador y no eres responsable de ellos. Y este es un concepto que nosotros como musulmanes tenemos que adquirir para nosotros mismos y también transmitir a las personas de nuestra familia y de nuestra comunidad, que nadie puede confiarse en la fe y en la devoción de otras personas, que cada uno de nosotros tiene que ganarse el favor de Allah, que cada uno de nosotros tiene que ganarse el amor de Allah y que cada uno de nosotros se gana el perdón de Allah de sus propias faltas. Nadie puede perdonar o conseguir el perdón de Allah por otros y nadie puede conseguir el amor o el favor de Allah para otras personas. Otra de las características de la adoración en el Islam es que no está limitada a lugares específicos. Hay lugares donde las obras o los actos de adoración tienen más recompensas que otros, y esto es persiguiendo un objetivo superior. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: me fue concedida para mi nación toda la tierra como lugar de oración y como material de purificación. Es decir, el profeta Muhammad estaba diciendo que cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos, si nos alcanza el momento de la oración o de un acto de adoración, en ese mismo lugar en el que nos encontramos, realizamos este acto de adoración. Que no debemos esperar a llegar a una mezquita para realizar nuestras oraciones, o no debemos esperar a designar un lugar en nuestra casa donde hacer nuestros actos de adoración y que si no estamos en ese lugar, nuestros actos de adoración no son aceptables, o que en ese lugar son mejor que en otros. No, de ninguna manera. El profeta nos decía en este hadiz que toda la tierra, en cualquier lugar que uno se encuentre, puede adorar a Allah. Y si bien existen determinadas restricciones donde
no debería adorarse a Allah, es para prevenir un mal mayor. Y un ejemplo de esto es cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no se sienten sobre las tumbas ni oren en dirección a ellas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam educaba en ese momento a su nación con respecto al respeto que se tiene que tener hacia las tumbas, hacia los difuntos, hacia la gente que ha fallecido y vive en esa tumba. Es decir, que no es un acto propio de un musulmán del respeto que le debe a los muertos sentarse sobre las tumbas, y que tampoco debe orientarse cuando está adorando a Allah, tampoco debe orientarse, es decir, ponerse a orar detrás de una tumba. Y con eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trataba de educar a su pueblo para sacarlos de un concepto que existía en aquel entonces y que todavía puede existir hoy en nuestros días, por el cual algunas personas pensaban y piensan que aquellos que han fallecido están más cerca de Allah y que si oramos a ellos o pedimos de ellos la intercesión, ellos pueden acercarnos más a Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quería purificar la creencia, lo que es el tawhid, el monoteísmo en el corazón de su nación, y por lo tanto nos educaba en este aspecto y nos decía: no oren en dirección a las tumbas, para que el musulmán nunca piense en ningún momento que por sí mismo no es suficiente o de que él no es suficientemente puro y aceptable ante Allah para que sus obras sean aceptadas, y que tenga que buscar la intercesión de otros para que sus obras sean aceptadas. O peor aún, que dedique actos de adoración a una persona fallecida con la esperanza de que esa persona fallecida interceda o le conceda algo de lo que él está pidiendo. Como nosotros podemos ver en muchos de nuestros países de Latinoamérica, en el cual se le ora a personas fallecidas, santos o vírgenes, esperando que ellos mismos concedan. Esto es un acto de idolatría mayor, ¿no es cierto? Es un acto de paganismo y de politeísmo directo, porque se está esperando que ese ser humano conceda algo que solamente Allah tiene la capacidad de conceder. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله